Bueno, el día de hoy vamos a finalizar con los ejercicios para el primer parcial y vamos a tocar los tipos de ejercicios que nos faltaban, tanto de, de errores en las mediciones y conexiones, medición de resistencias. Creo que nos faltaban unos cuantos ejemplos y con eso vamos a finalizar el día de hoy. Para lo cual, lo que vamos a resolver hoy día está entre preguntas de examen y preguntas de prácticas pasadas. A ver, vamos a admitir a sus compañeros. Bueno, aquí tenemos la pregunta 1 que nos dice, para medir una resistencia del orden de 50 ohmios, se utiliza un voltímetro de alcance de 200 voltios. Aquí tenemos el alcance máximo. Y una resistencia de 3 kiloohmios. La RB 3 kiloohmios. Clase 0,5, clase 0,5. Luego, un amperímetro de alcance 50 amperios. Su valor máximo, su alcance 50 amperios. 4 ohmios, su resistencia perimétrica, y es de clase 1. Luego, si los valores leídos por los instrumentos son 100 voltios y 2.2 amperios, o sea, el voltaje medido es 100 voltios y la corriente medida es 2.2 amperios. Inciso A dice, exprese el rango de incertidumbre, a ver, admitiremos a sus compañeros, exprese el rango de incertidumbre de la resistencia. Primero vamos a comenzar con ese inciso. Bueno, lo que nos está pidiendo ahorita es expresar el rango de incertidumbre de la resistencia, para lo cual tenemos que hallar los errores instrumentales con estos valores que nos ha dado. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es usar esta ecuación, que es la clase de exactitud se define de esta manera, ¿no? Es igual al error absoluto máximo entre el alcance máximo por el 100%. Entonces, para el voltímetro vamos a calcular. Para el voltímetro, el error absoluto máximo despejado de esta ecuación es igual a la clase por el alcance dividido entre el 100%. Clase es 0,5. Alcance es 200 voltios dividido entre 100. Nos da un valor de error absoluto máximo de 1 voltio. Para el amperímetro, el error absoluto máximo es igual a la clase, en este caso, es de clase 1, alcance 50 amperios dividido entre 100 nos da un valor de alcance máximo, el error absoluto máximo para el amperímetro de 0.5 amperios. Una vez calculado eso, lo que vamos a calcular es la resistencia medida. Como ya tenemos, a ver, a los compañeros, como ya tenemos el voltaje medido y tenemos la corriente medida, podemos calcular la resistencia medida, que va a ser igual al voltaje entre la corriente. Y eso nos da un valor de 45.45 ohmios. Finalmente, lo que vamos a calcular es el error instrumental o el error relativo instrumental, para lo cual lo vamos a calcular en función del valor medido. ¿Por qué? Porque el valor verdadero no lo conocemos. Entonces lo vamos a calcular en función del valor medido, tanto en función de la UM y de la IM. Y entonces calculamos el error relativo o el error instrumental. Ya tenemos el error absoluto máximo del voltímetro, que nos ha salido 1 voltio, dividido entre el valor medido, su valor medido creo que era 100 voltios. 100 voltios, y ese error relativo nos sale, o error instrumental nos sale de un 1%. Bueno, ahora el error absoluto máximo del amperímetro creo que era igual a 0.5 amperios. Creo que está aquí. 0.5 amperios. El valor medido, la I medida creo que era 2.2 amperios. Todo eso por el 100% y nos da un error instrumental del amperímetro de 22.73%. Estos serían los errores instrumentales tanto de voltímetro y amperímetro. Entonces, la resistencia verdadera o el rango de incertidumbre de la resistencia va a ser igual a la resistencia medida más menos el error instrumental del voltímetro más menos el error instrumental del amperímetro, que ya lo tenemos aquí reemplazado.
Bueno, un paso que me he olvidado hacer es que estos sensores instrumentales tienen que sumarlos. O sea, aquí sería resistencia, la resistencia verdadera va a ser igual a 45,45 más menos 23,72 72 o 73%. Eso sería el error instrumental total, o sea, la suma del error instrumental del amperímetro y del error instrumental del voltímetro. Entonces ya habríamos cumplido con lo que nos pide el inciso A, que es exprese el rango de incertidumbre de la resistencia. Ahora, para calcular el error en el valor de resistencia, el inciso B, dice calcular el error en el valor de resistencia, el inciso B, o sea, lo que nos está pidiendo es calcular el error relativo, pero ahora ya no considerando los errores instrumentales, sino directamente con la resistencia medida y con la resistencia R verdadera. Ahora, nos está diciendo las lecturas de los instrumentos son iguales para conexión corta y larga. Ya, ¿qué quiere decir esto? Vamos al inciso B. A ver, con esto os voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que tanto para la conexión corta y para la conexión larga nos está dando valores iguales del voltaje medido de 100 voltios y la corriente medida de 2,2 amperios, lo cual en muchos casos se puede dar ese caso, pero la forma en la cual van a comprobar cuál es el método adecuado, o sea, si tienen que medir por la conexión corta o por la conexión larga, es la que les va a dar el menor error. ¿Y cómo se van a dar cuenta que les va a dar el menor error? Cuando calculen la resistencia verdadera. O sea, un ejemplo aquí. La resistencia verdadera que nos está dando 46,154, la resistencia R. Y la R medida es 45. Entonces, medio que se aproxima, ¿no? Entonces, por el otro método, ¿cuánto daría? Aquí está por el otro método de la conexión larga. Da 41, ¿no? Entonces, mira, por más, porque aquí estamos utilizando la corriente medida y el voltaje medido, pero por más que en ambas conexiones, tanto tanto la corriente medida como el voltaje medido sean del mismo valor, pero el tipo de conexión largo o corta es lo que nos va a definir cuál nos va a dar el menor error. Y en este caso, para conexión larga, mira, nos está dando 41 y en la otra conexión nos estaba dando 46. Entonces ahí se van a dar cuenta más o menos eh, que no importa que nos den el voltaje medido y la corriente medida del mismo valor, sino una de las conexiones siempre va a tener menor error. ¿Y cómo se puede definir eso? Ahora vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Primeramente, lo que tenemos que hacer es hallar la Rm'. Es igual a la raíz de Ra, la resistencia perimétrica, por la resistencia voltimétrica. Ra ya es dato, Rb también es dato. Entonces, Rm' nos da un valor de 109,54 ohmios. Aquí está nuestra Rm', que es igual a 109,54 ohmios. Pero no se olviden, esta Rm' es el valor donde los errores, tanto en la conexión corta o en la conexión larga, tienen el mismo error. Pero a nosotros nos han dado el orden de grandeza, que es aquí, para medir una resistencia de orden de grandeza de 50 ohmios. Entonces, el orden de grandeza lo anotamos como es menor a 109, está en este lado. Intersectamos con las curvas y dice que con la conexión corta, si se intersecta aquí, viene aquí, nos da un menor error. Con la conexión larga, si se intersecta aquí, nos da un mayor error. Entonces, en este caso, tenemos que elegir la conexión corta porque esa es la que nos va a dar un menor error. Por lo tanto, vamos a usar la conexión corta. Y la configuración de la conexión corta es esta, que es igual al voltaje bien medido porque está en paralelo a la resistencia R. Y aquí está el amperímetro, perdón. Bueno, anteriormente ya hemos calculado la resistencia medida, ¿no? Es igual, perdón, es igual al voltaje medido entre la corriente medida. Ya. Entonces, del circuito podemos obtener las siguientes ecuaciones. IM es igual a IB más I. Pero IB, ¿a qué es igual? IB es igual a UM entre RB.
Bueno, IB ya lo podemos calcular porque UM es dato y RB es dato. IB nos sale 0,033 amperios. Y lo podemos calcular porque I es igual a IM despejando de esta ecuación menos IB. IM es dato, IB ya lo hemos calculado aquí. El valor de la corriente I que pasa por la corriente R es igual a 2,167 amperios. Ahora, aquí hay un voltaje U, pero ese voltaje U es igual al voltaje UM porque están en paralelo. Por eso aquí el voltaje U es igual al voltaje UM. Entonces, esta resistencia R se va a definir entre el voltaje y la corriente, pero la corriente I y el voltaje U. El voltaje U ya lo tenemos, es el UM porque está en paralelo. La corriente I ya lo hemos calculado, es 2,167 amperios. La resistencia R nos va a dar un valor de 46,154 ohmios. Y nuestra resistencia medida es 45,45 ohmios. O sea que el método que hemos elegido, mira, es muy próximo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Primeramente, podían calcular la resistencia verdadera tanto analizando de esta forma, resolviendo el circuito, o también podrían resolver usando directamente la ecuación que está en su libro, ¿no? Que es la resistencia verdadera igual a la resistencia medida, 1 menos Rm entre Rb, lo cual reemplazan y les da este valor, 46,154, que sería lo mismo. Podían ahorrarse todo este camino y directamente usar esta ecuación, que igual vale. Ahora, vamos a calcular el ESDOR relativo. Es igual al valor medido Rm menos el valor verdadero R entre el valor verdadero R por el 100%, donde Rm es igual a 45,45 y R es igual a 46,154 dividido entre 46,154. Entonces nos da un ESDOR relativo de menos 1,5%, que es un ESDOR en defecto, que es un ESDOR aceptable. Ahora, no solo basta colocar el negativo, por si acaso, en un examen tienen que colocar qué significa este signo. Y en este caso, ese signo significa que es un ESDOR en defecto. Ahora, en sí el ejercicio muere hasta aquí, porque solo les está pidiendo el ESDOR relativo. Pero yo se los he añadido esta parte para que analicen que por la otra conexión nos va a dar un mayor ESDOR. O sea, vamos a hacer por la conexión larga solo para demostrar que nos da mayor ESDOR, porque con la conexión corta es la adecuada. Entonces ahora vamos a comprobar con la conexión larga, que nos va a dar un mayor ESDOR. Pues la configuración del circuito es esta. Rm se mantiene, IM igual, UM igual. Lo que va a variar es la configuración. Ahora, UM es igual a UA más U. Pero UA es igual a RA por IM. RA es dato, IM es dato, entonces podemos obtener UA es 8,8 voltios. Ahora, el voltaje U lo podemos despejar de esta ecuación y va a ser al voltaje UM menos UA. UM es dato, UA lo hemos calculado, entonces el voltaje U es igual a 91,2 voltios. Ahora, la corriente I que está pasando por la resistencia R es igual a la IM, porque están en serie, ¿no? Entonces es la misma corriente. Por lo tanto, I es igual a IM. Entonces, la resistencia R va a ser igual al voltaje U, en este caso ya lo hemos calculado, 91,2 voltios, entre la corriente IM, que es igual a I. Y eso nos va a dar un valor de 41,45 ohmios. Y se dan cuenta, la resistencia medida es 45 y aquí es 41, entonces va a haber un mayor ESDOR. Entonces calculamos su ESDOR, que va a ser igual al valor medido menos el valor verdadero entre el valor verdadero, y nos está dando un ESDOR en exceso de 9,65%. Entonces comprobamos que esta gráfica nos ha cumplido, que por la conexión larga nos va a dar un mayor ESDOR. Y con eso ya habríamos finalizado este ejercicio. Ahora vamos a empezar otro. Bueno, dice aquí, el puente Wilmston de la figura 2 está dado
X vale 100,1. A ver, vamos a admitir a sus compañeros. 100,1 ohmios. La resistencia M es igual a N, es igual a P y eso vale 100 ohmios. El voltaje de la batería vale 3 voltios. La resistencia ajustable vale igual a 200 ohmios. La resistencia del galvanómetro vale a 50 ohmios. Dice, el galvanómetro tiene una sensibilidad de 11 milímetros sobre microamperio. Determinar la deflexión en milímetros. Bueno, ya hemos anotado aquí todos nuestros datos. Lo que tenemos que hacer es ver si el puente está en equilibrio. ¿Y cómo vamos a ver si el puente está o no está en equilibrio? Lo que tenemos que hallar es la resistencia de Thevenin respecto de los puntos D y C y el voltaje de Thevenin respecto de los puntos D y C. Principalmente es lo que tenemos que hacer. Pero ojo, hay algo aquí muy importante. Esta resistencia es una resistencia que provoca una caída de tensión. El puente Williamson lo hemos conocido sin esta resistencia. Era directamente sin esta resistencia. Y funcionaba con el voltaje de esta batería. Pero ahora con esta resistencia de caída de tensión, lo que va a provocar es que no va a funcionar con el voltaje de esta batería, sino va a funcionar con un voltaje considerando esta caída de tensión, con un voltaje entre los puntos A y B, que no va a ser el mismo voltaje en la batería. Entonces, el voltaje que nos interesa a nosotros es ese voltaje, el voltaje UAB, que es entre los puntos A y B. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primeramente para hallar este voltaje UAB es hacer el paralelo. Aquí lo he redibujado este circuito de esta manera. Listo. Entonces vamos a hallar el paralelo de estas dos resistencias, de la suma de estas dos más la suma de estas dos, el paralelo, que es igual a 1 entre M más X más 1 entre N más P, todo eso a la menos 1, y nos da un valor de resistencia equivalente de 100,025 ohmios. Entonces ya tenemos esta resistencia equivalente. Finalmente, lo que podemos hacer es hallar la cociente I, que está circulando por aquí. Entonces, calculamos esta cociente I va a ser igual al voltaje de la batería entre la resistencia limitadora, perdón, entre la resistencia que provoca una caída de tensión y la resistencia equivalente. Esto es dato, esto ya lo hemos calculado y nos da un valor de una cociente de 9,999 miliamperios. Entonces, podemos calcular el voltaje UAB, que es igual a esta cociente por esta resistencia equivalente. Entonces, el UAB es igual a 1,0002 voltios. Y el puente en sí estaría de esta manera. Entonces, vamos a calcular la tensión de Thevenin. Calculando la tensión de Thevenin, lo que vamos a hacer es redibujar este circuito respecto a estos bornes D y C, que prácticamente esto es lo mismo que esto, solo está dibujado de diferente manera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular primeramente las corrientes. Sabemos que la corriente en elementos activos va de menos a más y en elementos pasivos va de más a menos. Por eso hemos colocado estos signos. Entonces, la cociente I1 va a ser igual a este voltaje UAB entre la suma de estas dos resistencias. La cociente I2 va a ser al voltaje UAB entre la suma de estas dos resistencias. Y la cociente de Thevenin va a ser igual, a ver un momento, la corriente de Thevenin va a ser igual a esta cociente I1 por esta resistencia. Pero en este caso, como va de menos a más, es subida y por eso va a ser positivo. Y aquí va de más a menos, es bajada y va a ser negativo. Entonces va a ser N por I2. Tenemos el voltaje de Thevenin. Podemos reemplazar estas I1 y esta I2 aquí y vamos a obtener una ecuación aquí factorizando el voltaje UAB que va a ser igual a UAB por M dividido entre M más X menos N dividido entre N más P. Para lo cual todos estos valores ya los conocemos, están dados. Esto también está dado, lo hemos calculado y nos va a dar un voltaje de Thevenin de menos 2,49 por 10 a menos 4 voltios. No nos interesa a nosotros
que sea negativo. Nosotros vamos a trabajar con los valores absolutos, para lo cual en valor absoluto va a ser igual a 2.49 por 10 a la menos 4. Ya. Entonces ya hemos calculado el voltaje de Thevenin. Lo que nos falta calcular es la resistencia de Thevenin. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que y también nos dice el enunciado, ¿no? Ah, no, aquí creo que no nos dice, pero vamos a despreciar, vamos a despreciar la resistencia de la batería, porque comparado con estas otras resistencias, la resistencia de la batería es muy pequeña. Entonces, aquí solo va a ser como si fuera un cable conductor, pero aquí sigue, por si acaso, la resistencia de caída de tensión. Entonces, dibujando el circuito de esta manera, lo que vamos a obtener es que tenemos que sacar el equivalente entre D y C, la resistencia de Thevenin. Lo que podemos hacer es transformar, esto está conectado en estrella, lo podemos transformar a triángulo estrella y luego vamos a sacar una resistencia equivalente. Para lo cual, transformándolo a estrella, R1 va a ser igual a M por X dividido entre la suma de todas las resistencias. Nos va a dar un valor de R1 de 25,019 ohms. R2 va a ser igual a M por la resistencia de caída de tensión dividido en la suma de todas las resistencias. Nos va a dar un valor de R2 de 49,98 ohms. R3 va a ser igual a X por la resistencia de caída de tensión dividido entre la suma de todas las resistencias. R3 nos va a dar un valor de 50,037 ohms. Entonces, una vez ya aplicado la transformación triángulo estrella, podemos volver a dibujar el circuito de esta manera. Para lo cual R2 con N se puede sumar, R3 con P se puede sumar y luego se puede sacar un paralelo y ese paralelo se puede sumar con R1. Primeramente vamos a calcular todo este equivalente que lo vamos a llamar RT. RT va a ser igual a 1 más R2 más N más 1 más R3 más P, todo eso a la menos 1 y eso nos va a dar un valor de RT de 75,06 ohmios. 0,006 ohmios. Entonces, finalmente vamos a calcular la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a R1 más RT. R1 más RT. R1 es dato, RT lo hemos calculado. Entonces, esa resistencia de Thevenin o la resistencia respecto de los puntos D y C va a ser igual a 100,025 ohmios. Bueno, ahora vamos a calcular la corriente que circula en el galvanómetro. Que si, a ver, que volviendo al circuito, vamos a calcular esta corriente, que si esa corriente no es visible, significa que eléctricamente el galvanómetro no está aquí y que el puente está en equilibrio. Pero si esa corriente es visible, significa que el galvanómetro está aquí y que el puente no está en equilibrio. Bueno, el voltaje de Thevenin en valor absoluto, no nos interesa el signo. La resistencia de Thevenin no hemos calculado. La resistencia del galvanómetro es dato también. Entonces, la corriente en el galvanómetro nos está saliendo 1,66 microamperios. Ahora, lo que nos ha pedido es calcular la deflexión del galvanómetro. IG lo hemos calculado, la sensibilidad es dato. La sensibilidad nos da un valor de 11 milímetros sobre microamperio. Entonces, IG por la sensibilidad nos va a dar un valor de 18,324 milímetros, lo cual, si la deflexión hubiera sido menor a 1 milímetro, no hubiera sido vista. Podríamos decir que el puente está aproximadamente en equilibrio, pero en este caso son 18 milímetros, lo cual significa que la deflexión va a ser vista y el puente no está en equilibrio. Bueno, eso sería ese ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, dice en el circuito de la figura 1, la resistencia R1 vale 100 ohmios, la resistencia R2 vale 1000 ohmios, la resistencia R3 vale 200 ohmios y la resistencia R4 vale 2005 ohmios de un puente Winston. El voltaje de la batería es 5 voltios. Su resistencia interna es despreciable. Aquí sí nos dice que su resistencia interna es despreciable. Pero si no dice, se asume eso. El galvanómetro tiene una sensibilidad
para el inciso A, el galvanómetro tiene una sensibilidad de cociente de 20 milímetros sobre microamperio y una resistencia interna de una RG de 200 ohmios. Dice, calcule la deflexión causada en el galvanómetro. Calcule la deflexión causada en el galvanómetro por el desbalance de un ohmio en el brazo BC, de más un ohmio en el brazo BC, o sea, en esta resistencia R4, que la R4 vale 2005 ohmios, que ha tenido un desbalance de un ohmio, que ahora va a ser 2006 ohmios. Con 2006 ohmios nos está pidiendo que calculemos la deflexión para ver si con ese valor, si está en equilibrio, si está en los márgenes de equilibrio o está totalmente desbalanceado. Bueno, eso es en el inciso A. En el inciso B nos dice, repite el ejercicio con el galvanómetro, pero ahora con una sensibilidad de 1 milímetro sobre microamperio y una resistencia de 500 ohmios. Bueno, lo que tenemos que hacer es, primeramente vamos a calcular con la sensibilidad 1, con la resistencia del galvanómetro 1 y considerando el desbalance. Eso es el inciso A. Entonces, el galvanómetro tiene una sensibilidad de 20 milímetros sobre microamperio. Eso ya. Ahora, la resistencia R4 ya no va a ser R4, ahora va a ser R4' y va a tener un desbalance de más un ohmio. Entonces, la resistencia R4 va a ser igual a 2006 ohmios. Entonces, con esa nueva resistencia vamos a calcular la deflexión. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia Thevenin. Entonces, la resistencia Thevenin va a ser igual, tenemos que sacar el equivalente entre los puntos D y C. Lo primero que vamos a hacer es, esta va a ser la configuración del circuito. Lo vamos a redibujar de esta manera, en la cual, como hemos dicho anteriormente, y también lo dice el enunciado, la resistencia de la batería es despreciable. Para lo cual vamos a decir que esa resistencia comparada con estas otras resistencias es muy pequeña y la podemos despreciar, y lo que vamos a obtener aquí es un cable conductor. Teniendo de esa manera, despreciando la resistencia de la batería, el circuito se va a volver de esta manera. Para lo cual ya podemos sacar el paralelo de esta resistencia y el paralelo de esta otra resistencia y sacar la suma. Y esa resistencia de Thevenin respecto a los puntos D y C va a ser igual a R1 por R3 más R1 más R3 más R2 por R4 más R2 por R4'. Bueno, aquí hay un error. Aquí debería ser R4'. Y aquí no, y aquí he colocado R4'. Entonces, esto les voy a enviar corregido, pero aquí debería ser R4', no R4. Bueno, entonces, considerando esto, que lo voy a corregir, ni bien les envíe, la RT Benin nos va a salir un valor de 733,66 ohmios, porque tenemos ya todos estos valores. Y ahí ya tendríamos la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a calcular ahora la tensión de Thevenin. Entonces, volvemos a redibujar el circuito, por esta vez colocamos la fuente y de la misma manera, en elementos activos la cociente va de menos a más, en elementos pasivos va de más a menos. De esta manera estarían dirigidos los signos positivo y negativo en la resistencia. Calculamos, tenemos la ecuación de la cociente I1 va a ser igual al voltaje de la batería entre la suma de R1 más R3. Y 2 va a ser igual al voltaje de la batería entre la suma de R2 y R4'. En este caso, aquí es R4'. Bueno, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a I1 por R1 porque va de menos a más, subida. Y negativo va a ser porque va de menos, perdón, de más a menos, bajada. Y por eso va a ser I2 por R2. Reemplazamos estas cociente I1 y esta cociente I2 en esta ecuación. Los reemplazamos y podemos factorizar el voltaje U. Una vez factorizado el voltaje U, aquí va a ser R1 más, perdón, dividido entre R1 más R3 menos R2 dividido entre R2 más R4'. Bueno, una vez calculado, podemos calcular una vez ya hallado esta ecuación, podemos calcular el voltaje de Thevenin, que va a ser igual a 0.033 voltios. Ya tenemos la resistencia de Thevenin, ahora tenemos el voltaje de Thevenin
la resistencia del galvanómetro 1 es dato. Entonces, como la resistencia del galvanómetro 1 es dato, podemos calcular la cociente en el galvanómetro 1. Y esa cociente en el galvanómetro 1 va a ser igual a 3,56 microamperios. La sensibilidad 1 también es dato. Multiplicamos por esta cociente y nos va a dar una deflexión de 71,26 milímetros. Entonces, la deflexión va a ser vista. Ahora, en el inciso B nos dice que repite el ejercicio del galvanómetro 1, pero ahora con sensibilidad de 1 milímetro sobre microamperio y una resistencia de 500 ohmios del, del galvanómetro, ¿no? Entonces, la RG2 va a ser en este caso y la sensibilidad 2. El voltaje de Thevenin es el mismo, la resistencia de Thevenin es la misma, lo que va a variar es la resistencia del galvanómetro. Entonces nos va a dar una cociente de IG2 de 2,69 microamperios. Y nos va a dar una deflexión, porque ya tenemos la sensibilidad 2 y lo multiplicamos por la cociente, nos va a dar una deflexión de 2,69 milímetros. Para lo cual la deflexión igual va a ser o sea, la deflexión la vamos a poder ver y significa que el puente no está en equilibrio. Entonces, para ambos casos, con ambas sensibilidades, el puente no está en equilibrio. Ahora, algo muy importante. eh, lo- Esto lo voy a corregir y lo voy a enviar al grupo, ¿no? Obviamente, tal vez como en este caso, en una ecuación no he colocado perdón, en esta ecuación no he colocado R4', entonces eso puede hacer variar, pero por la experiencia que esto lo he resuelto a mano, no va a variar mucho. En ambos casos, igual la deflexión no va a ser vista, pero se los voy a corregir esta parte. Solo es corregir este dato en MATCAD y todo se va a recalcular y todo ya está en función de estas ecuaciones y el MATCAD me lo va a calcular todo y ese corregido les voy a enviar al grupo. Así que no se preocupen de esa parte. Bueno, nos quedan 2 minutos. Antes de resolver este ejercicio voy a hacer mi lista. Por favor, no se salgan y luego les voy a enviar otro link para que se vuelvan a conectar.